al Señor. Gracias, hermano, por esos hermosos cantos. La cruz es uno de los cantos más antiguos que cantamos esta mañana. Y pues nuestra intención es durante este mes también recordar juntamente con las hazañas de la Reforma, ¿verdad? Todos los cantos que fueron parte de la iglesia en sus inicios. Vamos a leer en esta mañana primera de Juan, el Evangelio de Juan 1, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti, Señor, suplicando tu gracia y tu misericordia, para que puedas hablar a cada uno de los corazones aquí presentes, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo puedas penetrar a lo más profundo de nuestro ser, que puedas escudriñar nuestro corazón, Señor, para sacar aquello que es en contra tuya, Señor, aquello que no te agrada. Tu palabra, Señor, pueda limpiar nuestra vida de toda impureza, de toda maldad, que pueda tu Espíritu Santo a través de ella acercarnos a ti por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Señor bendito, hoy declaramos, Señor, que somos pecadores, estamos necesitados de ti, que necesitamos tu gracia, Señor, porque sin tu gracia estamos perdidos. Concédenos, Señor, en esta mañana vida para poder escuchar, para poder ver estas realidades espirituales, Señor, y para poder pasar de muerte a vida, Señor, de manera que podamos responder al llamamiento eficaz de tu gracia en cada uno de nosotros. Señor, haznos atentos a tu palabra, haznos atentos a tu voz, Señor. Quita de nosotros toda distracción, todo pensamiento contrario a ti. Lleva nuestra mente cautiva, Señor, en la obediencia a ti. Permite, Señor, que tu mensaje pueda ser un alimento espiritual para nosotros. Que nos llene, Señor, que nos sustente y que nos ayude a vivir para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Este mes estamos estudiando las doctrinas de la gracia del Evangelio de Juan. La base sobre la cual se fundamenta el mensaje del Evangelio son estos conjuntos de grandes doctrinas históricas que conocemos nosotros como las doctrinas de la gracia. Las doctrinas se resumen con el acróstico en inglés TULIP, que fue derivado de los cánones de Dort, del sínodo de Dort, cuando elaboró una respuesta ante el ataque de la teología arminiana contra la enseñanza calvinista de la soberanía de Dios en el proceso de la salvación. Después de meses de estudio, de deliberación en un concilio de pastores, la respuesta a los 5 puntos en los que la doctrina arminiana cuestionaba la soberanía de Dios en el proceso de salvación, la respuesta que dio el sínodo de Dort fue en forma de este acróstico, TULIP. Este TULIP resume las grandes verdades y las grandes enseñanzas de las doctrinas de la gracia. La T
significa la depravación total del hombre, total depravity en inglés. La U representa la elección incondicional. La L, la expiación limitada. La I es la gracia irresistible. Y la P significa perseverancia de los santos. Ahora, yo sé que son un montón de términos, quizás para algunos nuevos, para otros desconocidos. ¿Qué querrá decir el pastor con perseverancia de los santos, con expiación limitada y con elección incondicional? Son términos teológicos que nos hablan de la manera en cómo Dios lleva a cabo la salvación. Y no pretendo que usted los entienda plenamente en este día. Vamos a hacer un resumen bien general, pero basados en la Biblia, no en las enseñanzas de Calvino. Yo no vengo a predicar de Juan Calvino, vengo a predicar de la Biblia y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver un resumen general de todas estas doctrinas y conforme avancemos en este mes, vamos a ir viendo punto por punto para que usted entienda qué son cada una de estas cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer durante este mes. Vamos a entender la manera en la que la Biblia nos explica a través del Evangelio de Juan y no de los libros de Juan Calvino, a través del Evangelio de Juan, cómo Dios efectúa la salvación en aquellos que Él ha escogido para vida eterna. El día de hoy, como le dije, vamos a ver un panorama general, no en las palabras de Calvino, no en la historia de la Reforma, sino en las palabras del mismo Señor Jesucristo, descritas por el apóstol Juan en su relato del Evangelio. Para muchas personas, hablar de las doctrinas de la gracia es una manera de referirse a la teología reformada o a la teología calvinista. Podemos resumir todo lo que nos enseñan estas grandes verdades en esto. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, ¿de qué estamos hablando? Pastor, ¿qué es lo que significa eso de doctrinas de la gracia? Yo no entiendo eso. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia nos enseñan que Dios salva a los pecadores. Ese es el gran resumen de las doctrinas de la gracia. Que Dios salva a pecadores. Y que la manera en la que Dios llama a un pecador o una persona a la salvación es únicamente a través de su gran poder. Dios agarra a una persona, la atrae a su reino única y exclusivamente por su gracia poderosa y soberana. No hay ninguna otra cosa que intervenga en nuestro llamado hacia la salvación que no sea la gracia de Dios manifestando su poder y su soberanía. ¿A qué nos referimos con soberanía? Su libertad para hacer lo que a Él le plazca, para llamar a quien Él quiere, por medio de su propósito divino que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando pensamos en nuestra propia salvación, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos un testimonio que contar. Y en este testimonio encontramos siempre analogías o referencias a que yo antes estaba preso y Él me liberó. Usted habla con alguien que ha experimentado la salvación, le puede decir que literalmente esa es la manera en cómo se sentía. Estaba preso y cuando encontró la salvación experimentó la libertad verdadera. O que estaba ciego a las realidades espirituales. Y cuando el Señor lo salvó, le ayudó a recuperar la vista espiritual. Andaba huyendo de Dios, no quería saber nada de Dios. Y Dios le salió al encuentro y lo atrapó. Estaba perdido en sus vicios, en sus pecados, en sus maldades. Pero el Señor lo encontró. Estaba muerto y Él me dio vida. Yo pequé, pero Él me salvó. Ese es el testimonio de muchos de nosotros hoy día. Y estas analogías todas ponen su énfasis en un Dios poderoso que en su infinita misericordia y gracia se sumergió hasta el pozo de la suciedad de la humanidad y tocó la vida y el alma de nosotros a través de la irresistiblemente grande y poderosa gracia para hacernos entrar en el reino de Dios. Fue su gracia, fue su misericordia la que lo hizo
meter su mano hasta lo más profundo de la suciedad, de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, y sacarnos de ahí para acercarnos a su reino, sacarnos de ahí para darnos salvación. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Estábamos perdidos y Él nos halló. Huíamos de Él y Él nos salió al encuentro y nos atrapó. Qué hermosas analogías para describir cómo hemos venido a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es importante, mis hermanos, para nosotros estudiar y recordar estas verdades y estas doctrinas cada vez que tengamos oportunidad, porque nos ayudan a entender la belleza de la verdad de cómo Dios salva a los pecadores. La gente dice, ahí van estos calvinistas, estos reformados otra vez con las doctrinas de la gracia. Y dale, no se cansa. Mis hermanos, tenemos que recordar estas grandes verdades porque nos hablan de la belleza, de la obra de Dios y de la misericordia y la grandeza de Dios para salvarnos. Tenemos que recordarlas porque no debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos olvidar que es únicamente por su gracia que nosotros podemos ser salvos. Así que siempre vamos a estar predicando acerca de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia tienen que estar presentes en todas las conversaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las doctrinas de la gracia son el Evangelio. Son la manera en la que Dios salva a un pecador. Creo que las doctrinas de la gracia, estas verdades que le dan un énfasis a Dios y su poder en la salvación, se encuentran en la Biblia. Y por eso nosotros tenemos que enseñarlas, por eso nosotros tenemos que predicarlas. Pero, aunque se encuentran en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nosotros vamos a ver trazos y vamos a ver luces de esta manera en la que Dios salva a los pecadores por su gracia y por su poder. Pero vamos a ver que de una manera bien particular, estas doctrinas se encuentran descritas en el Evangelio de Juan. Y quisiera que esta mañana estudiemos estas verdades a la luz del Evangelio de Juan por una razón en particular. Porque cuando nosotros consideramos el ministerio terrenal de Jesús, de todos los que anduvieron, de todos los discípulos que anduvieron con Jesús durante este ministerio, Juan tenía un vínculo especial con el Señor. Si leemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta, bueno, los 4 relatos del Evangelio, porque el Evangelio solamente es uno, pero los 4 relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a dar cuenta que Jesús hace mención en una ocasión a 70 discípulos. 70 discípulos que Él vino y Él envió a evangelizar. Y estos 70 fueron enviados por Jesús. Y por supuesto, encontramos en otros pasajes que hubieron mucho más que esos. La alimentación de los 5,000, esos eran discípulos también que estaban ahí reunidos para escuchar el mensaje del Señor. Pero particularmente este grupo de 70 que el Señor envía a evangelizar y a predicar su mensaje. Y sabemos que de estos 70 hubieron 12 que fueron escogidos. En realidad fueron 11 de ellos los que se convirtieron en apóstoles. Estos 11 apóstoles, excluyendo a Judas, que fue elegido por una razón especial, ya había un plan estipulado para que él estuviera dentro de ese número. De estos 11, tuvieron una relación especial con Jesús durante su ministerio itinerante. Así que vamos pasando de lo más general a lo más específico. Primero vemos los 70, después vemos que de los 70 habían 11 que tenían una relación cercana con el Señor. Y de esos 11 habían 3 que parecían ser más cercanos que todos los demás. Y tenemos la escena de la noche en que Jesús fue traicionado. Él va al jardín del Getsemaní a orar y deja a los discípulos en el jardín, pero se lleva consigo a los 3 más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces ahora ya no son 70 ni 11, sino que son 3.
los tres más cercanos. Y Jesús se va a lo más profundo del jardín y esos tres que compartían esa relación especial con Jesús estaban apartados del resto juntamente con él. Pero de esos tres había uno que posiblemente podemos decir que tuvo la relación más íntima con el Señor Jesucristo. Este uno fue quien se recostó en su pecho mientras estaban en el aposento alto durante la última cena. Y de este es de quien se dice el discípulo que el Señor amaba. Y es a este discípulo a quien Jesús le dijo a su madre mientras él está en la cruz a punto de morir: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Se da cuenta la cercanía y la relación íntima que había con Jesús y con este discípulo? Este discípulo es Juan. Juan es el discípulo amado y gozaba de una relación única con el Señor Jesucristo como ningún otro de los discípulos. Ningún otro usted va a ver que se recuesta en el pecho del Señor. De ningún otro se dice que es el discípulo amado, y a ningún otro encomienda a su madre y le dice a su madre que tenga cuidado de él. O sea, hay una cercanía y una relación íntima de Jesús con este discípulo. Ahora, tenemos que entender, mis hermanos, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es autoritativa por igual. Pero cuando miramos la vida de Juan y su evangelio, y miramos que en el evangelio de Juan se encuentran contenidas las doctrinas de la gracia, podemos formular el siguiente pensamiento: si alguien fue tan cercano a Jesús, ciertamente fue Juan. De manera que si él era el más cercano de los cercanos, con seguridad él sabría más que los otros discípulos lo que Jesús creía y enseñaba. Por lo tanto, lo que Juan tiene que decir tiene que tener un interés muy especial para nosotros. Porque si alguien conocía el corazón y el pensamiento de Jesús de una manera más íntima, de una manera más cercana, ese fue Juan. No por algo es a Juan que se le revela el Apocalipsis. Sin duda, Juan tenía una relación especial con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que mostrar un interés especial por lo que Juan tiene que enseñarnos. Sin embargo, tampoco yo no estoy elevando el Evangelio de Juan más que los otros. Yo no le estoy diciendo, solo lee el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el que es importante, los otros no. No, cada uno aporta algo a nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para nosotros, le dice Pablo a Timoteo. Solo le estoy diciendo que desde la perspectiva humana podemos entender que apelamos a esa cercanía que tenía Juan con Jesús para ver en su relato del Evangelio las palabras y los versos que enseñan estas doctrinas de la gracia de una manera inigualable, a causa de su simpleza, a causa de la belleza y a causa de la claridad con la que Juan expone acerca de este tema. Así que el primer punto de esta mañana, quisiera que estudiáramos en este Evangelio de Juan cómo es que Dios salva a los pecadores. ¿Cómo es que Dios salva a los pecadores? ¿Cómo salva Dios a los pecadores? Dios salva a los pecadores a través de su gran poder. Note que Él salva pecadores, no salva santos. Él salva a hombres que están en lo más vil de sus pecados, de sus miserias y de su maldad. No salva a santos, ni viene a convencer justos. Por eso yo estoy en contra del testimonio del autor Lee Strobel, que es el autor del libro El caso de Cristo, porque presenta de una manera no bíblica cómo se lleva a cabo el proceso de la salvación.
Lee Strobel se encarga de recopilar toda la investigación y todo el material investigativo que lleven a refutar la existencia de Cristo. Y al no poder refutar que Cristo no existe, y al darse cuenta que todas las pruebas apuntan a que Jesucristo sí existió, que Jesucristo es real, entonces la evidencia contundente me lleva a mí a tomar la determinación de que Cristo existe. Por lo tanto, la conclusión de Lee Strobel es que Él es cristiano. Si la evidencia le muestra que Cristo existe y él está convencido por la evidencia de que Cristo existe, entonces tiene que ser cristiano. Y eso no es así. Eso no es así. Cuando nosotros leemos Juan 3, nos damos cuenta que Jesús habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, no es porque estés convencido, no es porque tengas el conocimiento intelectual y puedas explicar estas cosas que puedes nacer de nuevo, que puedes entrar en el reino. Te es necesario nacer de nuevo. Para ser cristianos tenemos que nacer de nuevo. El poder de Dios tiene que salvarnos y tiene que convencernos de que somos pecadores, de que estamos alejados de Dios. Entonces, la manera en cómo Dios salva a los pecadores es a través de su poder. Quiero que me acompañe, que veamos juntos algunos versículos acerca de esta simpleza, esta claridad y esta belleza de cómo nos convertimos nosotros en hijos de Dios, cómo llegamos a ser hijos de Dios. Y en nuestro verso de inicio, Juan entra de un solo al tema de la salvación. Comienza el capítulo hablando acerca del verbo. De hecho, algunos teólogos dicen que este Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era desde el principio, y habla Juan cómo todas las cosas fueron hechas por este verbo. Y obviamente él está hablando acerca de Cristo. Pero cuando comienza a desarrollar ya este primer capítulo, justo en el versículo 12, llega la parte medular del asunto que nosotros estamos tratando hoy. Pasa a explicar cómo nos convertimos en hijos de Dios. Mire lo que dice el verso 12, el verso que leímos al principio. Mas a todos los que le recibieron, esto es, los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Esta palabra potestad es exousia. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que está aquí hoy, ¿es un hijo de Dios? ¿Entra dentro de esta descripción de Juan? ¿Conoce usted al Señor? Si usted conoce al Señor y si usted es verdaderamente cristiano, este verso nos habla de cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser cristianos porque le recibimos. Pero tenemos que entender que recibir al Señor está explicado en esa misma frase como creer en el Señor. No significa decir en una oración, te recibo, Señor, como mi Salvador. Recibir al Señor es creer en Él. Recibimos, cuando dice Juan que le recibieron, se está refiriendo a que recibimos todo lo que dice la Escritura acerca de Él. Recibimos todas sus enseñanzas, recibimos todos sus mensajes y los creímos. No solamente los recibimos, sino que los creímos, los atesoramos en nuestra mente y nuestro corazón como verdaderos. Por lo tanto, comprometimos nuestra vida a esa verdad y comprometimos nuestra vida hasta el punto de morir por esta verdad. Eso significa creer en el Señor Jesucristo. Eso significa recibir al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, porque lo recibimos como verdadero y porque creímos en su mensaje, creímos en sus palabras y creímos en su persona, ahora a nosotros se nos ha dado la potestad de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. De manera que este verso 12 nos arroja a nosotros luz para que podamos entender cómo una persona llega a ser cristiana, cómo puede recibir a Cristo, cómo puede creer en Él.
pero creer en este mensaje del Señor Jesucristo. Creer que Él es Dios. Sabemos que somos hechos hijos de Dios, nos dice Juan, por creer. Los que creen son hechos hijos de Dios. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo llegamos a creer? Si recibimos a Cristo, si creímos en Cristo, ¿por qué nosotros fuimos los que lo recibimos? ¿Por qué otros no lo recibieron? ¿Por qué otros no le reciben? Y Juan nos da la respuesta a esta pregunta en el verso 13. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados. Esa palabra engendrados ahí se refiere a nacer de nuevo. Estos, los que creen, los que reciben a Cristo, no nacen de nuevo por sangre, ni por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Nacen de nuevo por Dios. No nacen de nuevo por la sangre, no nacen de nuevo por voluntad de la carne, no nacen de nuevo por voluntad de varón. Somos hijos de Dios porque recibimos a Cristo, porque creímos en Él, pero creímos en Él porque nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, el resultado de eso es que creímos y recibimos a Cristo. Pero nos dice que este nacer de nuevo no es por sangre, no es por carne, ni es por voluntad de varón. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, cuando hablamos de sangre, en mi tiempo de misiones, recuerdo visitando algunas aldeas remotas de nuestro país. Particularmente viene a la mente una aldea llamada Huacutao, en las montañas de Gracia y Lempira. Íbamos a esos lugares a presentar el Evangelio y siempre comenzábamos con la pregunta, ¿es usted cristiano? Entonces uno se sorprende con todas las respuestas que uno recibe de las personas en esos lugares. Pero nos encontrábamos con respuestas que nos sorprendían, así como, no, yo no soy cristiano, pero mi esposa va a la iglesia. No, fíjese que yo no soy cristiano, pero tengo un hijo que es bautizado. Ah, ¿y va a la iglesia? No, él se alejó desde 1970 y algo. Después de la guerra de El Salvador, no volvió, pero ya es bautizado. ¿Verdad? Y la gente piensa que porque tiene un pariente cercano que va a la iglesia, que es cristiano, que hace estas cosas, ya él es cristiano también. Entonces, no necesita hacer nada más porque la bendición va a llegar a él solo por aquel que es cristiano. Mis amados, somos cristianos. Y si somos cristianos, no es por relación de sangre, no es por parentesco. Niños, no somos cristianos, no son cristianos ustedes por estar relacionados con alguien que sí es cristiano. No porque seamos parientes de un cristiano significa que nosotros somos cristianos también. Si tú estás en un hogar cristiano, crecer en un hogar cristiano tiene sus ventajas sobre aquellos que no crecen en un hogar cristiano. Y definitivamente eso es una bendición hermosa. Tener padres cristianos es un regalo de Dios. Y tiene sus ventajas, pero tienes que saber, y hablo a los niños, tienen que saber que tú no eres cristiano porque tu madre o tu padre sean cristianos, o porque tu abuelo es cristiano, o porque su papá es pastor. No, nosotros no somos cristianos por relaciones de sangre. Y de esto nos está hablando Juan acá. Que los que nacen de nuevo, no nacen de nuevo porque tienen un pariente que es cristiano. No es por relación de sangre, no es por consanguinidad. Tampoco es por voluntad de hombre. ¿Qué significa eso? Que no somos cristianos porque vino un predicador y nos puso la mano encima para hacernos cristianos y nos dijo, tú eres cristiano ahora. No, no es por la voluntad de hombre. Ningún hombre tiene la potestad de hacer nacer de nuevo a otra persona. Tampoco por voluntad de la carne. ¿Qué quiere decir esto?
que no somos capaces por nuestras propias fuerzas de querer por nosotros mismos entrar en el reino de Dios, ni hacernos nacer de nuevo. No es porque yo lo desee, no es por mi propia voluntad, por mi querer, que yo voy a nacer de nuevo. Juan es enfático, es preciso, es objetivo y es contundente en decirnos que la única manera por la que una persona puede nacer de nuevo es por Dios. Dice Juan, sino de Dios. Detrás de nuestra salvación está este poderoso, lleno de gracia, soberano, trascendente, santo y justo Dios. Es su poder y su gracia la que vino a ti de una manera poderosa, dándote el regalo del nuevo nacimiento, dándote el don de la regeneración, el don de nacer de nuevo. Y como resultado de eso, como resultado de que la gracia de Dios vino, te rescató y te dio el regalo de la vida eterna, tú pudiste creer en Él y pudiste recibirlo. Entonces ahora eres cristiano. Ahora te ha dado la potestad, te ha dado la exousia de ser llamado hijo de Dios. Y esto es por el grandísimo poder de Dios. ¿Qué nos dice este texto del capítulo 1 de Juan? Y si este texto fuera, mis amados, el único texto que nos hablara de estas cosas, este texto sería suficiente para convencernos de que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Solo con este texto nosotros podemos explicar que la salvación es por la gracia de Dios y por el grandísimo poder de Dios, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que este no es el único versículo que nos habla acerca de esto. Juan tiene todavía muchas otras cosas que decirnos. Por ejemplo, tenemos el capítulo 3, donde ya comenzamos a ver que la salvación depende exclusivamente de Dios. Este capítulo 3 es el pasaje que mencionamos que habla acerca de Nicodemo. Juan 3, del 1 al 8, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En el original esa palabra principal es príncipe. Este hombre era realeza, era un líder notable y de autoridad en medio de los judíos. Sin duda los judíos lo miraban a él como una figura de influencia para ellos. Y este principal de los judíos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto tiene algo sorprendente y fabuloso que nos proporciona una gran claridad y belleza acerca de la salvación. Tenemos a un fariseo que viene a Jesús de noche. No sabemos cuál fue su intención de ir a Jesús de noche. Quizás tenía miedo de ser visto y de ser juzgado por los demás judíos. El caso es que él llega de noche y no hace una pregunta. De entradita, lo que hace es una afirmación. Dice el verso 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro.
Que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, Jesús sabía que detrás de esta afirmación certera de Nicodemo había una pregunta en su corazón. Sin duda Nicodemo quizás había escuchado o había visto los milagros del Señor, fue conmovido por sus enseñanzas y está tratando de procesar en sus pensamientos y absorbiendo todas estas cosas, cómo es que este hombre hace todas estas cosas. Pero en esencia, Nicodemo lo que quería saber, al igual que los otros judíos de antes y de ahora, lo que él quería saber era si este hombre es el Mesías. Y si este hombre es el Mesías, ¿qué tenemos que hacer para estar bien con él? ¿Qué tenemos que hacer para estar bien con Dios? Y Jesús una vez más corta y va directo al grano. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. A la yugular. Nicodemo viene y añade, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya Nicodemo se estaba poniendo filosófico. Pero Jesús le responde nuevamente con el machete y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 veces el Señor le afirma que para poder entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nadie que quiere entrar en el reino de los cielos puede hacerlo si no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la manera en cómo nosotros entramos al reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. Él está hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento físico. Del milagro de cómo uno llega a convertirse en hijo de Dios. De lo mismo que habló en el capítulo 1, verso 13. Está instruyendo a este hombre, al gran príncipe de los fariseos, en que el único camino hacia el santo Dios es por medio de su gracia, al nacer de nuevo. El ser regenerado para poder arrepentirse de sus pecados y para poder creer. Así que habiendo enseñadole esto a Nicodemo, llega el verso 8. Y este es el verso en el que quiero que nosotros nos centremos. Esencialmente, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿el nuevo nacimiento es algo que hacemos nosotros o es algo que hace Dios? Incluso podríamos preguntarnos, ¿el nuevo nacimiento es algo que nosotros hacemos en conjunto con Dios? O sea, Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte también. Como dicen las abuelitas, como dice la Escritura, ayúdate que te ayudaré. Y la Escritura no dice nada de eso. Pero ellas creen que así es. Entonces en la salvación, ¿es algo que nosotros hacemos en conjunto con Dios? ¿O es algo que Dios hace solamente? En teología, este debate acerca de que si la salvación es algo que nosotros hacemos en conjunto con Dios, se conoce como sinergismo. Que nosotros tenemos una participación activa en nuestra salvación. Que Dios nos llama, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para poder ser salvos. Eso se llama sinergismo. Y el otro lado es que es únicamente una obra de Dios. Y eso es monergismo. Solo Dios interviene en eso. Ahora, podemos traer a diferentes teólogos de diferentes ramas y no se van a poner de acuerdo porque este es un debate que lleva más de 504 años. Lo que es la autoridad para nosotros en este tema es la Biblia. Lo que la Biblia dice no tiene ninguna objeción. Y en el verso 8, Juan nos explica el misterio detrás de este magnífico nacimiento espiritual. Ahora, siempre recuerde, siempre tenga en mente lo que nos dijo Juan en el capítulo 1, verso 13. ¿Verdad? Que no es por carne, no es por voluntad de varón, no es por sangre, sino que por Dios. Vamos a leer ese verso nuevamente. Los cuales son engendrados, son nacidos de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ahora sí, leamos Juan 3:8.
Y en Juan 3:8 ustedes se van a dar cuenta que Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Pero aquí está el asunto. No puedes hacerlo por ti mismo, Nicodemo. No está en tu capacidad poder hacerlo, ni en el poder de ningún hombre, sino que únicamente en el poder del gran Dios. El verso 8 de este capítulo 3 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que como no podemos explicar el viento, como no podemos controlarlo, no sabemos cómo manejarlo. Así es el nuevo nacimiento también. Es algo magnífico, es una obra sobrenatural de Dios, es un milagro que Dios hace en la vida de cada creyente. El viento sopla de donde quiere. Esta es la afirmación más sublime que nosotros escuchamos acerca del nuevo nacimiento. No puedes ir al cielo si no naces de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es algo que tú puedes hacer por ti mismo, sino que está en las manos del Dios soberano. Entonces, en este sentido, la Biblia es totalmente monarquista. El nuevo nacimiento es solamente una obra de Dios. Solamente de Dios. No es por nuestra ayuda. Entonces, ¿cuál es el impacto que este verso debería de tener para nosotros? Este verso debería de conmovernos, hermanos. Debería de despertar nuestra alma de tal manera que podamos decirle al Señor: Dios, yo no puedo salvarme por mí mismo. Todos mis méritos, todos mis logros, mi libre albedrío que yo pensaba que tenía gran valor, mi esfuerzo no sirve de nada. ¿Qué puedo hacer para nacer de nuevo? ¿A dónde puedo ir? Solo hay un lugar donde podemos ir. El único lugar que podemos ir es a Dios mismo. Es a Dios mismo. Hay un peligro del que debemos ser advertidos, mis amados. Si tú piensas que tu salvación depende de ti, aún en algún porcentaje mínimo, si piensas que tienes la habilidad de hacerte llegar al cielo, nunca vas a llegar a este punto en el que te sientes desesperado porque Dios te dé el nuevo nacimiento. Nunca llegarás a ese punto de ser quebrantado y humillado para postrarte rostro a tierra ante un Dios santo y clamarle a Él por misericordia para que cambie nuestro corazón y nos dé este nuevo nacimiento. Cualquier ápice de autojusticia y de autocapacidad para salvarnos nos va a alejar de esta necesidad extrema de venir y clamar ante el trono de Dios por misericordia. Y este es el poder que tiene la enseñanza de Jesús en boca de Juan. Niños quieren ser salvos. Niños quieren ser hechos hijos de Dios. Tienen que clamar a Dios que les dé el nuevo nacimiento. Tienen que postrarse delante de Él y rogarle: Señor, hazme nacer de nuevo. Dame vida espiritual para poder verte, para poder escucharte, para poder creer en ti, de manera que yo pueda ser hecho hijo tuyo. Los que hemos experimentado la salvación somos un regalo del Padre para el Hijo. Así que ahora volteamos al capítulo 6 y nuevamente vemos a Jesús enseñando a sus discípulos. Y de nuevo nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que Dios Padre le da al Hijo? Cuando el Padre decide honrar al Hijo y mostrarle su amor, ¿qué es lo que le da al Hijo? En Juan 6 encontramos la respuesta. Mire lo que dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Yo me siento quebrantado, hermanos, cuando leo este versículo, porque en el tiempo de la eternidad pasada, el consejo de la Trinidad
la divinidad unida, la divinidad congregada como Padre, Hijo y Espíritu Santo, elaboran un plan en el cual de toda la masa humana caída estaba por ser creada, porque en ese momento de la eternidad solo están poniendo juntos el plan de la redención. Dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Entonces esto fue antes de la creación del mundo. El Consejo de la Trinidad está elaborando ese plan de cómo llevar a cabo su misericordia, aún antes de ni siquiera haber creado cualquier cosa aquí en este plano de la existencia. Entonces, en este plan, de toda la masa de humanidad caída, Él iba a escoger un pueblo para Él, para dárselo como regalo al Hijo. Ahora, si el deseo del Padre era honrar al Hijo a través de un regalo, mis amados, pudo haber escogido a los ángeles, pudo haber escogido planetas, solamente con el chasquido de sus dedos. Pudo haberle dado riquezas y bendiciones incontables, innombrables, indescriptibles. Pero cuando el Padre decide honrar al Hijo, mete la mano en la alcantarilla de la raza humana. Ahora imagínese eso. Imagínese usted, si a veces le da asco meter la mano en el lavador de los trastes porque hay mucha suciedad, imagínese meter la mano así en una alcantarilla sucia. Eso fue lo que hizo Dios, metió la mano en la alcantarilla de la suciedad de la raza humana caída. Y de ahí escogió gente depravada, malvada, impía, impura, infiel. Y dijo, esto le daré a mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué nos regalaría a nosotros al Hijo? Habiendo tantas otras cosas de mayor valor que nosotros, ¿por qué escogió el Padre darnos a nosotros como regalo al Hijo? Si hermanos, no lo merecíamos. De todas las cosas que había en la creación, nosotros éramos la más vil, la que deshonró mayormente a Dios. Y Él nos escogió. Ahora, por supuesto, su plan era lavarnos y limpiarnos con la sangre de su Hijo, vestirnos con su justicia y con su rectitud, y llenarnos con el Espíritu de su Hijo. Él planea hacer grandes cosas con nosotros, pero nos toma como pecadores indignos y le dice a su Hijo, te amo tanto que te entregaré a este pueblo. Y entonces ahora el Hijo dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. En Juan 17 encontramos la oración que hace Jesús ahí en ese huerto de Getsemaní, en la noche que fue entregado. Y mientras está a punto de ser traicionado por Judas, en el camino del aposento alto al jardín, Judas se pierde para llevar a cabo su infame tarea. Pero cuando llega al jardín, Jesús está con todos sus discípulos ahí y ora de manera audible. Y en esa oración, Él hace mención, mi hermano, por lo menos 8 veces acerca de aquellos que el Padre le dio. Tenemos Juan 17:2, dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Sí, Jesús está hablando de aquellos que el Padre escogió para darle como regalo a Él. Verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Entiende la trascendencia usted de esto? Usted y yo somos regalos del Dios Padre al Dios Hijo.
En el verso 9 encontramos también: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Mire, una y otra vez: a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta solemne oración, Jesús está orando al Padre por aquellos que le dio. Amados, somos el regalo especial del Padre para el Hijo. Y este regalo especial no es toda la raza humana, no es toda la raza humana, sino que son aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo para llevar a cabo su plan y su propósito. ¿Cómo pueden entonces las personas venir a Cristo? Esa es otra pregunta que nosotros nos hacemos cuando leemos Juan 6. ¿Cómo es que la gente puede venir a Cristo? Capítulo 1 vimos que uno es hecho hijo de Dios por nacer de nuevo. En el capítulo 3 vimos que el nuevo nacimiento es algo que es exclusivamente de Dios. Y en el capítulo 6 vemos que aquellos que hemos nacido de nuevo somos un regalo especial del Padre para el Hijo. Miremos ahora el verso 44. Dice el verso 44, ponga atención porque este verso es uno de los versos más importantes cuando estudiamos las doctrinas de la gracia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí la palabra sí es importante. Cuando dice ninguno puede venir a mí, sí, en el sentido original es a menos que. Entonces leemos ese pasaje como: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo trajere. O sea que si el Padre no lo trae, nadie en toda la humanidad tiene la capacidad de buscar a Dios ni de venir a Dios. Solamente es porque Dios lo traiga. Y esa palabra, traiga o trajere, es muy importante. Porque en el idioma original, en el griego, esta palabra trajere es la palabra elkuo, y significa arrastrar, llevar arrastrado. O sea, tomar por la fuerza y jalarlo. Entonces, lo que el Padre trae hacia el Hijo, Él los trae con su gran poder. No pueden hacer absolutamente nada para resistirse al llamado de Dios. Y cuando nosotros escuchamos el testimonio de personas que han sido los más duros para venir al Señor, muchas veces vamos a escuchar en sus palabras que estuvieron por años huyendo del Señor y el Señor trataba con ellos de una manera y trataba de otra manera, pero de repente ya no pudieron resistir más. El Señor nos trae con su poder. Cuando el Señor decide salvarnos, el Señor nos salva. Cuando ya está escrito en su plan que nosotros vamos a ser salvos, no hay resistencia alguna que nosotros podamos poner para el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y no nosotros. ¿Podemos acaso nosotros decirle a Dios por qué hace tal cosa? No podemos. Somos hechura suya.
¿Y qué nos dice la palabra? Nadie puede venir a mí a menos que ejercite su libre albedrío. Nadie puede venir a mí a menos que haga la oración del pecador. No, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Si el Padre que le envió no lo arrastra. Así que, hermanos, cuando hemos orado en las reuniones de oración por aquellos que no conocen al Señor, siempre oramos porque el Señor los pueda traer con lazos de misericordia y que no los arrastre, así como dice Juan. ¿Verdad? Que aunque última instancia, esta es la manera en como Dios termina trayendo a los que son de Él a su rebaño. Así que a menos que el Padre que me envió no lo trajere, no puede venir a mí. Esto significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos la capacidad de responder a su llamado, no teníamos vida, pero Dios en su infinita gracia puso su mano sobre nosotros, nos sacó de la cloaca de la muerte en la que estábamos metidos, sopló el aliento de vida en nosotros y nos hizo almas vivientes a los ojos de Dios con una nueva vida. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Ahora Jesús tiene mucho más que enseñarnos en Juan capítulo 6. ¿Cómo responde la gente a esta palabra? ¿Cómo responde la gente a esta enseñanza? Juan 6:60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos estaban alegres de saber que la salvación era por medio de la soberanía de Dios. No, mire lo que dice ahí que pasó. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto es perturbador para muchos porque Dios es quien tiene que llevarnos a Él, no somos nosotros mismos. Lo que esto significa es que la salvación no depende de nosotros. Y esto no le gusta a la gente porque se dan cuenta que sus obras, sus fuerzas, sus méritos, sus logros. ¿Qué le pasa a usted? Yo soy licenciado. Si alguien merece ser cristiano, soy yo. Sus logros, sus sacrificios espirituales. Me va a decir a mí que no soy cristiano si me fui de rodillas hasta la catedral. Nada de eso importa. Sus deberes religiosos. Pero si yo soy diácono en la iglesia, yo soy pastor, ¿cómo me va a decir a mí que no soy salvo? Hermano, puede ser diácono, pastor, reformado, hablar como cristiano, vestirte como cristiano, estar todos los domingos en la iglesia, honrar el día del Señor, y aún así no ser salvo. Si no, mira a Nicodemo, un principal de los fariseos, un hombre que el pueblo buscaba como referencia para las cosas espirituales, para interpretar la ley del Señor. Y no sabía lo que era nacer de nuevo. No había nacido de nuevo. Puedes tener 50 años de ser creyente. Puedes haber fundado todas las iglesias bautistas en Honduras. Pero si no has nacido de nuevo, no eres salvo. No eres hijo de Dios. Todo eso, nuestros logros, nuestros sacrificios, nuestros deberes, nuestros méritos, son basura. Y esas no son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Así consideró Pablo todas las cosas, son basura, con tal de tener el excelente conocimiento del Señor. Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: generación de cristal, ¿esto os ofende? Amados, el Señor Jesús hace esa misma pregunta hoy. Y les dice: ¿esto os ofende? ¿Te ofende el hecho de que Dios es santo y un día te juzgará? ¿Te ofende el hecho de que hay un día en el que aquellos que quebrantan su ley van a tener que comparecer ante el tribunal para ser condenados eternamente? ¿Te ofende el hecho de que tienes que arrepentirte de tus pecados? ¿Te ofende escuchar que no tienes la capacidad de salvarte a ti mismo? ¿Te ofende saber que necesitas su gracia y su misericordia para poder encontrar la salvación? ¿Te ofende saber que tus sacrificios, tus logros, tus títulos, tus esfuerzos, tus promesas
tus deberes religiosos son basura. No te sirven para nada. Te ofenden estas cosas. Qué bueno. Qué bueno. Porque estas son las palabras de Dios, dichas por Jesucristo y escritas por su discípulo más amado. Los versos 62 y 63 dice de nuevo: porque si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es lo mismo que ha estado enseñando en todo el capítulo. Desde Juan 1 hasta Juan 6, encontramos estas mismas cosas dichas una y otra vez. ¿Cuántas veces más tiene que decir esto el Señor Jesús para que aquellos que niegan la soberanía de Dios en la salvación puedan entender que no depende de ellos, que es una obra de Dios, que el Espíritu es el que da la vida? Más claro no lo puede decir el apóstol Juan. Los versos 64 y 65. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Oiga eso. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no todos van a creer en Él. Que ya había un número que Él conocía que no iban a creer en Él. Pero que habían otros que habían llegado a Él porque habían sido traídos por el Padre. Hay muchos otros versos en la Biblia que hablan acerca de estas doctrinas de la gracia. Pero francamente, todos esos versos no pueden ser más claros que esta enseñanza de Juan. Y esta es la respuesta de los que niegan la soberanía de Dios en la salvación. Verso 66. Juan 6:66. Si se quiere poner místico, Juan 6:66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esa es la respuesta de aquellos que se sienten ofendidos de que sus esfuerzos no le valen nada para lograr su salvación. No quieren saber nada de esa teología calvinista. No quieren saber nada de esa teología reformada. Son reformados, solo ellos creen que son salvos. ¿No han leído Juan? Y hasta ahorita no le he hablado de Calvino. Entonces Jesús viene y se voltea a sus más cercanos. Y ahora sí les va a caer a aquellos. Les dice entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dice: ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también con ellos? Ahí está la puerta. ¿Queréis también vosotros iros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. ¿Sí? Pedro ya había pasado por Juan 1:13. Pedro ya había recibido al Señor y ya había creído que Él es el Cristo, por lo tanto ya había recibido la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, para este que ya recibió a Cristo y que ya creyó en Cristo, no puede volverse atrás. ¿A quién va a ir si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quisiera concluir, mis hermanos, con algunos pensamientos. Juan enseñó las doctrinas de la gracia.
Él enseñó que Dios solamente, por su poder, salva a los pecadores. Si entendemos esto, deberíamos ser humillados y nuestros corazones deberían de ser conmovidos. Si no eres cristiano, esto debería de ser una bofetada en tu cara para hacerte despertar y para darte cuenta que necesitas buscar al Señor mientras puede ser hallado. Si la salvación está en sus manos, si depende de su poder y de su autoridad, entonces ven a este Dios que te dice: venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué son importantes las doctrinas de la gracia? En primer lugar, porque están en la Biblia. En segundo lugar, porque Jesús las enseñó. En tercer lugar, porque Juan las explica. Estas son las doctrinas que glorifican a Dios. Son las doctrinas que quebrantan nuestro espíritu rebelde. Son las doctrinas que han honrado a Dios a través de los grandes avivamientos de la historia. Estas son las verdades que salvan las almas de los hombres. ¿Qué enseñan las doctrinas de la gracia? Enseñan la manera en la que podemos creer en Cristo y que podemos creer en Él a través del nuevo nacimiento. Eso vimos en Juan 1, del 12 al 13. Enseñan que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Juan 3, 8. Nos enseñan que somos un regalo del Padre para el Hijo. Él nos escogió como su especial regalo. Juan 6. Nos enseñan también que nadie puede venir a Jesús si no es arrastrado por el Padre. Juan 6, 44. Finalmente, nos enseña que algunos se van a resistir a estas verdades, pero los que son este especial tesoro del Hijo serán afirmados en estas verdades y no podrán volver atrás. ¿Por qué razón? Porque ¿a quién van a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Los próximos domingos estaremos estudiando más acerca de cada uno de estos puntos. Quisiera cerrar con una aplicación. La pregunta que aún yace sin contestar es: ¿conoces tú a este Dios detrás de estas doctrinas? Muchos nos ufanamos de conocer las doctrinas, de saber explicarlo, de saber lo que significa el acróstico TULIP, pero no conocen al Dios que está detrás de estas doctrinas. No es suficiente con decir: soy reformado, soy calvinista. La pregunta es: ¿lo conoces a Él? Tú puedes entender estas doctrinas intelectualmente, tú puedes saberlas explicar, pero ¿alguna vez ha penetrado y ha conmovido tu corazón alguna de estas verdades que yo te he hablado hoy en esta mañana para cambiar tu ser y dirigirte de nuevo hacia Cristo? Amigos, hermanos y niños, es mi oración y es mi anhelo que estas verdades hayan tocado sus corazones. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios eterno, con amor infinito nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que escogiste, Señor, para tu salvación. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos ahora en esta mañana, que siendo conocedores de estas verdades, ahora podamos, Señor, venir ante ti en total humillación, desesperados, Señor, clamando para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros el nuevo nacimiento. Señor, permítenos ser obedientes a tu voz. Señor, tú conoces a todos aquellos que han de ser salvos.
Tráelos ahora a ti, Señor, por el poder del Padre. Obra en cada uno de nosotros, Señor, el nuevo nacimiento, para que podamos recibirte, que podamos creer en ti, Señor. Que nosotros también, al igual que tus discípulos, podamos tener la potestad de ser llamados hijos tuyos. Para que en el día del juicio, Señor, cuando tú vengas nuevamente para juzgar a vivos y muertos, nosotros podamos estar de pie delante de ti, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, no por nuestros excelentes deberes espirituales, no por nuestros sacrificios, sino que única y exclusivamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, el único y suficiente sacrificio que fue ofrecido en expiación por nuestros pecados, quien confesamos y exaltamos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.